A veces, para poder avanzar cuando la realidad es tan adversa, es necesario que nos fijemos en lo bueno y positivo que ha sucedido. De otro modo, el desánimo y las malas noticias nos inmovilizan. En 2024, a pesar de los desafíos reales, hemos sido testigos de avances significativos en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. Hoy quiero compartirles 10 noticias bien concretas que nos inspiran esperanza para el futuro. Número 1. Estados Unidos prohíbe la venta de vehículos a gasolina en California a partir del 2035. Este año, la legislación californiana dio un paso decisivo al formalizar la prohibición de ventas de autos nuevos de gasolina desde 2035, mientras que 2024 marcó un récord en la venta de vehículos eléctricos en el estado, representando el 40% de las nuevas matriculaciones. Este avance podría replicarse en otros estados también. Número 2. Cuba expande las áreas marinas protegidas. En un esfuerzo por conservar sus ecosistemas marinos, el gobierno cubano anunció en el 2024 la creación de 2 nuevas áreas protegidas que abarcan más de 20.000 hectáreas en la región de los Jardines de la Reina. Estas áreas buscan preservar la biodiversidad única de los arrecifes de coral y mejorar la resiliencia ante el cambio climático. Número 3. Primera planta solar flotante en el Caribe fue inaugurada en República Dominicana. República Dominicana marcó un hito en la región al inaugurar en 2024 la primera planta solar flotante del Caribe, que genera 1.8 megawatts de energía limpia. Este modelo se está evaluando para expandirse en las islas con limitaciones de espacio terrestre, promoviendo un futuro más sostenible. Número 4. Costa Rica rompe el récord en generación de energía renovable. Este 2024 Costa Rica alcanzó un nuevo récord al generar 99.9% de su electricidad a partir de fuentes renovables, consolidando su liderazgo global en energía limpia y sentando un ejemplo para otras regiones de América Latina. Número 5. Reducción de la deforestación en Brasil. La Amazonía brasileña reportó una disminución del 34% en la deforestación durante el primer semestre del 2024, según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial. Este progreso se atribuye a una mayor vigilancia y políticas de conservación implementadas por el nuevo gobierno. Número 6. Florida lanza programa de techos solares subsidiados para hogares. En un esfuerzo por reducir las emisiones y la dependencia de combustibles fósiles, el estado de Florida inició un programa de subsidios para la instalación de techos solares en hogares de clase media y baja. Más de 10.000 viviendas se beneficiaron en el primer año del programa. Número 7. México amplía el Parque Nacional Revillagigedo. En 2024, México anunció la expansión del Parque Nacional Revillagigedo, agregando 10.000 kilómetros cuadrados adicionales de protección marina. Esta área se considera crucial para la preservación de especies migratorias como tiburones y ballenas. Número 8. Chile construye el parque eólico más grande de Sudamérica. Chile inauguró en 2024 el Parque Eólico Horizonte, con una capacidad de 1.3 gigawatts, suficiente para abastecer a más de 700.000 hogares. Este proyecto refuerza el objetivo del país de ser carbono neutral para el año 2050. Número 9. Adopción de leyes climáticas en América Central. Guatemala y Honduras aprobaron en este 2024 legislaciones nacionales de acción climática que establecen metas vinculantes para la reducción de emisiones y la protección de sus bosques tropicales.
Y número 10, y esta es una excelente noticia para la gente acá en Florida, la población de manatí en el estado se recupera. Gracias a esfuerzos coordinados para la restauración de pastos marinos y la protección de hábitats, la población de manatíes de Florida mostró un incremento del 12% en 2024, según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre del estado. Estas historias nos muestran que, con compromiso, innovación y trabajo conjunto, es posible enfrentar los desafíos ambientales. Cada paso cuenta, y estos avances concretos son razones para creer en un futuro climático más positivo. Entusiasmándonos con lo bueno y denunciando lo malo, Canal Guardabosques renueva su compromiso este 2025 para traerles información verídica sobre medio ambiente. Pero necesitamos de tu ayuda. Dale like al video, suscríbete a nuestro canal para que los algoritmos de YouTube lo recomienden a más personas. Gracias y nos vemos en el próximo video.